Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy es una noche especial porque vamos a platicar nuevamente de una serie de mitología que nos va a encantar. Mitos que siempre han estado presentes en nuestras vidas y sin embargo cuando queremos abarcar más del tema, ahondar, investigar, pues hay muy poca información. Y hoy precisamente vamos a empezar esta serie de mitología con un personaje bien importante que es el centauro o los centauros, porque normalmente, sobre todo en psicoastrología, se habla mucho del centauro Quirón. Sin embargo, no es el único centauro, hay muchos centauros y cada uno tiene su historia. No podríamos abarcar todas, pero cuando menos vamos a tratar de saber de dónde salen los centauros, por qué existen los centauros, quiénes son, qué hacen y, obviamente, pues por qué son mitad caballo y mitad hombre. Vamos a comenzar con la historia de los centauros. Bueno, todos sabemos que los centauros son unas criaturas legendarias que son mitad hombre, de cintura hacia arriba, y mitad caballo, de cintura hacia abajo. Y bueno, muchas veces también los vamos a encontrar en los libros como hipocentauros, que quiere decir centauros caballos, y también como ixiónidas. Y bueno, eso tiene que ver porque ellos son descendientes de Ixión. Y bueno, estas historias de los centauros siempre nos han llamado la atención porque, pues con el primer centauro que tenemos contacto es el llamado Quirón y sabemos quién fue su papá, quién fue su mamá, todo lo que le pasó, pero en sí los centauros tienen un origen muy enigmático y muy interesante porque abarca a muchísimos personajes de la mitología griega. Entonces, si nosotros nos vamos al fondo, pues va a resultar que la mayoría de los centauros son hijos de Ixión y de una, una mujer efímera que se llama Nefeli. Entonces aquí empieza la versión más conocida. Ixión es el rey de los lápidas y Nefele es una nube creada por Zeus, ¿ok? Entonces esa unión provoca que nazcan los centauros. Y estos centauros, bueno, pues van a viajar, a estar en los cerros, van a estar haciendo muchas barbaridades, pero el asunto es quién es Ixión y quién es Nefeli. Entonces, en la cultura griega, en toda su mitología, pues es una historia muy bonita porque se llama el mito de Nefele e Ixión. Bueno, de hecho, se dice que es uno de los relatos más simbólicos y de hecho transgresores de la mitología griega porque habla de un deseo desmedido, también del engaño de los dioses y el castigo por romper el orden sagrado. Y ahí empezamos entonces con los personajes. ¿Quién es Nefele? O también llamada Nefele. Bueno, Nefele significa nube. Era una nube divina creada por Zeus. No era una diosa olímpica propiamente, sino una forma ilusoria y etérea. Zeus la creó con la apariencia de su esposa Hera para poner en prueba a Ixión. Entonces, empezando por ahí, Nefele pues es una ilusión, es una nube en forma de la diosa Hera. Hera es la esposa de Zeus. Y resulta que, bueno, este personaje que se llama Ixión, por algún asunto se va a enamorar de esta nube creyendo que es Hera. Y entonces ahí vamos a ver que obviamente Zeus se entera, se enoja demasiado y pues lo castiga. Bien, ahora vamos con quién es Ixión. Les contaba, Ixión es el rey de los lápidas, fue el primer mortal que cometió asesinato dentro de su propia familia. Y la historia de Ixión es muy terrible porque él mató a su suegro. De hecho, todo esto fue un tema muy interesante porque Ixión estaba muy, muy enamorado de una chica que tenía un padre que obviamente le pedía pues una gran dote para que se pudiera casar Ixión con su hija. Entonces, Ixión, pues obviamente es un ser que siempre está cegado por el deseo, pues resulta que promete una gran dote.
Sin embargo, no la cumple, no la paga, y el rey se enoja muchísimo, el padre de la novia, porque no ha cumplido el prometido con el pago. Finalmente, bueno, la boda se hace, Ixión promete y promete que va a pagar pues, esa dote. Y pues no, pasa el tiempo y no lo paga y no lo paga. Y el padre de la novia pues insiste en que se la tiene que regresar o le tiene que dar toda la dote. El caso es que un día hace Ixión una fiesta muy grande en donde obviamente invita a su suegro porque le comenta que ahí va a pagarle todo. Entonces, bueno, hace la fiesta y en un descuido de el padre de la novia, pues lo atrapa a Ixión y lo mata. Y entonces, bueno, pues todo esto es muy comentado porque sí hubo muchos testigos y bueno, es llevado con el dios Zeus para ser castigado, y el dios Zeus pues escucha todo lo que le ha pasado, se da cuenta de que este hombre tiene una pasión descontrolada, que es muy violento, que tiene una fuerza muy salvaje, que todavía es muy instintivo, y bueno, pues le dice, mira, sé que tú tienes todavía mucho que trabajar en ti mismo, pero yo considero que te debo de dar una oportunidad para que mejores. Te voy a llevar a vivir al Olimpo para que allá pues vayas mejorando tus emociones y todos tus deseos. Y bueno, pues se lo lleva a vivir al Olimpo, pero este hombre digamos, pues peligroso, porque cuando conoce a Hera, que es la esposa de Zeus, se enamora de ella. Entonces empieza a tener una pasión descontrolada cuando ve a Hera y pues es como muy impulsivo, es muy atrevido con Hera. Hera pues se enoja, le comenta a su esposo Zeus que Ixión la está comprometiendo y le está haciendo proposiciones indecorosas, y entonces, bueno, pues Zeus dice, parece que nunca se va a componer. Entonces, resulta que Zeus, con sus poderes mágicos que tiene, pues atrapa a una nube, la hace en forma de Hera, igualitita que Hera, y entonces la manda con Ixión, que Ixión, bueno, pues en cuanto la ve, cree que es Hera, y pues la vuelve a tratar de seducir, de hecho la seduce, acaban teniendo relaciones, y bueno, pues Ixión se siente muy, muy, muy contento porque ha provocado que la diosa Hera caiga en sus redes. Entonces, bueno, pues de esa relación van a nacer los centauros. Y por supuesto que el dios Zeus, pues cuando se da cuenta de que ya tuvo relaciones con esta nube, pues se presenta ante Ixión y le dice pues que ha cometido grandes errores y que pues no merece seguir viviendo en el Olimpo, y por lo tanto va a merecer un gran castigo porque no ha sido honesto con alguien que lo ha querido ayudar y con alguien que quiso que mejorara y que evolucionara, y que le prestó su casa, que le presentó a su familia, y pues él indecentemente digamos, se equivocó. Entonces Zeus le pone un gran castigo, y este castigo va a ser, como dicen los libros, un castigo muy ejemplar, porque Zeus ata a Ixión a una rueda de fuego que va a girar eternamente, y esto va a ser en el Tártaro. ¿Se acuerdan que para los griegos, el Tártaro pues es un lugar pues bastante complicado? Es en donde vive el dios Hades, y bueno, ahí es a donde se van a vivir todas las almas, pues a pagar sus culpas. Entonces, en este Tártaro es donde ponen una rueda de fuego, que va a estar girando eternamente e Ixión atado a ella. Esta rueda realmente lo que diríamos que simboliza es el karma, es el deseo repetitivo, es el castigo eterno por no aprender lo que se le había dicho que tenía que mejorar, y por supuesto que es un movimiento sin evolución. Entonces, Ixión viene a ser algo así como el arquetipo del ser humano atrapado en sus propios impulsos. Y esto, bueno, pues es muy interesante porque vemos como Ixión confundió la realidad, es decir, confundió a esa nube con un ser del cual estaba enamorado y que podía poseer, porque a él se le daba la gana. Entonces realmente es una complicación, este personaje
digno de estudio psicológico. Cuando menos a él se le da un castigo por sus actos, no como una venganza, sino como una consecuencia. Se nota la parte instintiva del ser humano que todavía no puede ser controlada, no está integrado en el ser humano, digamos. Entonces, bueno, esto obviamente todo trae un caos interior en su vida, en donde va a tener que estar castigado por toda la eternidad girando esa rueda de fuego, recordando sus errores en esta vida. El asunto es que la unión de este personaje que no controla sus instintos va a traer muchas consecuencias a sus hijos, porque precisamente los centauros pues son criaturas, como les llaman, criaturas híbridas, mitad hombre, mitad caballo, es decir, el torso es de humano y el cuerpo de la cintura para abajo es de un caballo. Y digamos representan las imágenes más poderosas de lo que se diría el conflicto entre el instinto y la razón, que era lo que tuvo que luchar muchísimo su padre Ixión. Entonces, esa es la versión más conocida del origen de los centauros, de donde descienden. Sabemos que Ixión, que es el rey de los lápitas, junto con Nefele, pues es la madre, una nube, una ilusión. Entonces, bueno, los centauros, como todos sabemos, son criaturas enigmáticas que entrelazan esta esencia humana con la majestuosidad de los caballos, y la verdad es que ocupan un lugar muy importante en todos los mitos griegos. Este personaje con cabeza y torso humano y con las patas de caballo, pues presenta ese enigma mitológico en donde se tiene que controlar precisamente el instinto a través de la razón. Y bueno, pues nos habla de un personaje que constantemente va a estar en conflictos entre esas dos realidades. Entonces, digamos que esta dualidad de estos personajes, pues es precisamente esa naturaleza humana y equina que nos dice que es una naturaleza indómita y en ocasiones violenta. Y estas criaturas mitológicas, pues, se presentan en muchísimos mitos griegos, en donde van revelando cómo son seres salvajes que desafían las leyes establecidas y muestran escaso respeto por la hospitalidad, como lo vimos, dejando que sus pasiones animales prevalezcan en muchas ocasiones. Y en este sentido, pues la destreza de los centauros, que son pues muy fuertes, muy poderosos, muy violentos, es una destreza marcial. A ellos les gusta la guerra, les gustan los conflictos, les gustan las armas, les gusta lanzar el arco, les gusta traer un escudo. Y bueno, pues esto, diríamos, emerge de esa parte equina, en donde, bueno, no pueden ser controladas y desencadenan un gran poder en el campo de batalla. Entonces, también existen hembras centauras, a ellas se les llaman centaurides, tienen cuerpos de yeguas y se manifiestan pues de su dorso, de su cintura hacia arriba, pues como unas mujeres muy hermosas con una cabellera muy brillante y muy larga, son muy hermosas. Sin embargo, también tienen en sus historias pues que controlar todos esos instintos. Entonces, cuando nosotros encontramos en los mitos griegos a estos personajes, pues nos muestran que ellos mismos viven en armonía en la naturaleza, están dedicados principalmente a la caza para asegurar su subsistencia, y su hábitat principal se encontraba en los bosques muy cercanos al monte Pelión y al monte Tesalia. Su naturaleza es amigable, se extendían a otras especies y razas coexistentes. Sin embargo, estos centauros se podían poner furiosos en un momento dado, que pudieran ser contrariados, o que tomaran alcohol, o que en una fiesta pues acabaran todos peleados y en una gran batalla. Entonces es una doble naturaleza la personalidad de estos centauros.
Y es muy interesante observar que hay otra versión de cómo es que nacen los centauros. Hay una historia en donde se considera que la diosa Venus o Afrodita es hija del dios Zeus. Y en esta versión se dice que Zeus, acuérdense que él tiene también a veces pasiones descontroladas y pues quiere poseer a todas las mujeres, inclusive en este mito quiere poseer a su hija Venus Afrodita, pero Venus Afrodita puede escapar de esta persecución que trae su papá contra ella, una persecución sexual diríamos, y cuando la atrapa, cuando Zeus atrapa a Venus Afrodita en el bosque, pues ella se escapa y en el momento exacto en que Zeus va a eyacular, pues todo su esperma cae sobre la tierra del bosque. Entonces, todos estos espermatozoides que él arrojó se convierten en los centauros. Esta es otra versión que también vale la pena conocer. Entonces, el centauro que les digo que es más conocido es el centauro Quirón, pero este centauro Quirón es muy diferente a todos los demás centauros, aunque en determinado momento llega a tener esa misma angustia de controlar sus instintos animales, pero se da cuenta y los puede controlar. Quirón es un personaje que no nace de Ixión y de Néfele. Nace de la unión de el dios Cronos con la ninfa Fílira, en donde los dos que están convertidos en ella en una hermosa yegua y él en un hermoso corcel negro. Bueno, pues Cronos, que se ha enamorado de esa hermosa ninfa, pues la empieza a perseguir en el bosque. La ninfa se da cuenta de que algo muy terrible la viene persiguiendo porque Cronos es un titán, quiere decir que es muy grande, es muy desproporcionado. Y bueno, cuando la ve desde el cielo y se enamora de Fílira, pues baja a la tierra y le empieza a perseguir en el bosque. Ambos todavía están siendo normales, ella una hermosa ninfa y él un terrible titán gigante, y la empieza a perseguir en el bosque. Entonces Fílira, cuando se da cuenta que ya viene acercándose Cronos, este titán terrible, con sus dones mágicos, se transforma en esa yegua blanca preciosa que empieza a correr por todo el bosque para pues que no le alcance Cronos. Cronos, creyendo que Fílira le está coqueteando, pues se transforma en un hermoso corcel negro y pues la empieza a perseguir. Obvio, la alcanza, la viola, la lastima y la deja llorando en el bosque, y él, bueno, ya satisfecho sus deseos, se marcha y ella se convierte nuevamente en una hermosa ninfa, pero que está lastimada, que se siente ultrajada y se queda llorando en el bosque. Entonces, bueno, conforme va pasando el tiempo, ella se da cuenta que está embarazada y pues llega el momento de su parto, tiene a un bebé y tiene un bebé demasiado extraño porque pues ella siendo tan hermosa, pues tiene un hijo que la mitad es caballo y la mitad es humano. Obviamente es el centauro Quirón. Fílira no puede creer que esto le esté sucediendo a ella. Ella es demasiado hermosa, ella es una buena ninfa, ella se ha portado bien y el único evento terrible que le ha pasado es esa persecución y esa violación en donde se transforma en una yegua. Bueno, pues angustiada decide dejar al bebé ahí llorando debajo de un árbol y ella corre pidiéndole a los dioses que por favor la ayuden porque ella no puede creer lo que le está pasando. Entonces los dioses la ayudan y la transforman en un enorme árbol de tilo, o el árbol de tila, en donde ella pues queda convertida en ese hermoso árbol, en donde ya no tiene que angustiarse, no tiene que preocuparse, y bueno, pues ahí se queda eternamente. Sin embargo, el bebé centauro se ha quedado solito, llorando, angustiado, porque pues no tiene quien lo cuide, quien lo tape, quien lo alimente, y bueno, su llanto llega hasta el Olimpo, que es donde viven los dioses del Olimpo, en especial Zeus, o bien Júpiter, que es el mismo. Bueno, Zeus no puede saber por qué alguien llora y no lo atienden. Entonces le pide a su hijo Apolo, que es el sol,
y que puede darle toda la vuelta al mundo y darse cuenta quién y en dónde está llorando alguien, le encarga Zeus a Apolo que investigue quién llora. Entonces Apolo pues le da toda la vuelta al mundo y encuentra a un niño, a un centauro llorando debajo de un árbol. Entonces va y le cuenta a su papá que hay un pequeño llorando debajo de un árbol, pero que no es un niño, es un centauro, que es algo muy extraño porque mitad es caballo y mitad es humano. Entonces Zeus le dice a su hijo Apolo, ve por él y encárgate de él. Quiero que tú lo eduques, quiero que tú lo cuides, que le enseñes todo lo que sabes. Apolo pues no le queda otra más que ir por este pequeño, resguardarlo, protegerlo, alimentarlo. El pequeño centauro le denominan Quirón y bueno pues se queda mucho tiempo viviendo con Apolo, a quien va a querer demasiado, va a agradecer eternamente los buenos tratos que le dio, la buena educación, porque Apolo es uno de los dioses más cultos que existen en el Olimpo. Entonces Apolo pues sabe astronomía, sabe medicina, sabe herbolaria, astronomía, matemáticas, música, bueno, sabe un montón de cosas y además siempre es acompañado por 9 amigas que son sus 9 musas que tienen que ver con las artes, precisamente que le ayudan a Apolo a organizar todo lo que se le va ocurriendo. Entonces, bueno, tenemos una musa de la música, una musa de la astronomía, una musa de la historia, una musa del teatro. En fin, el caso es que se rodea de estas 9 mujeres muy inteligentes que le ayudan a organizar todo lo que a él se le va ocurriendo o esclareciendo en su mente. Entonces, todo eso se lo enseña al pequeño Quirón. Quirón va creciendo como un centauro, obviamente no puede cambiar, y se da cuenta que vivir en el Olimpo no es lo suyo porque todos son muy hermosos y él no es hermoso, él lo sabe. Entonces Quirón pues decide irse a vivir a la Tierra y ahí empieza a enseñar todo lo que ha aprendido con Apolo y de hecho pone una universidad. En esa universidad pues van a ir muchos grandes héroes que nosotros conocemos a estudiar con él, en donde ellos van a aprender una amplia gama de disciplinas desde la caza, la música, la medicina, la cirugía, la astronomía. Y bueno, estos alumnos que él va a tener, pues entre ellos está Asclepio, que es el mero mero de la medicina, está Peleo, está Néstor, Jasón, Teseo, Hipólito, Castor y Pólux, Antíloco, Eneas, Aquiles, y bueno, también se sabe que Hércules ha sido alumno de Quirón, se estiman demasiado, y resulta que pues esta historia provoca que la humanidad tenga mayor conocimiento gracias a que Quirón baja a enseñarles a estos humanos que están en condiciones de aprender. Pero observen cómo este Quirón, que es un centauro, no viene de la misma estirpe de los otros centauros que vienen del rey Ixión y de Néfele. O sea, son diferentes gamas de centauros. Entonces, Quirón como que es más refinado, más estudioso, mientras que los otros centauros que viven en el bosque y sueltos y nadie los educa, pues viven salvajemente, pero también se tienen que dar cuenta que tienen que ir controlando su instinto animal, ¿ok? Entonces, hay muchos centauros de los cuales me gustaría darles los nombres de unos cuantos, cuando menos para saber quiénes son. Algunos de ellos son Euritón, Polo, Neso, Asbolo, y bueno, en total son 100 centauros y todos ellos pues tienen historias interesantes, sobre todo historias de guerra. Hay una guerra muy importante que es provocada por los centauros, debido a que, bueno, como ellos vivían en las montañas, no convivían mucho con los humanos, pues resulta que algún día se enteran de que va a haber una boda muy importante y pues ellos obviamente tampoco son invitados a estas bodas porque todos saben que causan muchos problemas. Entonces los centauros
tratan de raptar a la novia, que se llama Hipodomia o Hipodamia, el día de su boda con un ser que se llama Pirito, así se llama Pirito. Él es el rey de los Lápitas, también hijo de Ixión, fíjense, son hasta medios parientes. Pero bueno, este Pirito se va a casar con Hipodamia. Y bueno, pues resulta que va a ser una boda muy llamativa. Sin embargo, los centauros no son invitados. Y pues resulta que llegan todos juntos, los centauros, acuérdense que son 6, y tratan de raptar a Hipodamia. Entonces, pues esta riña empieza porque obviamente no dejan que se la lleven y empieza este conflicto que se dice que es un conflicto entre los bajos instintos y el comportamiento civilizado de la humanidad. Entonces, esta batalla dura varios días. Obviamente, pues la balanza se va a inclinar hacia el lado correcto de las cosas, que es el orden, digamos, de los humanos. Y bueno, los dioses ayudan a este hombre que se llama Pirito para que no se lleven a su novia, la puede rescatar, los centauros huyen, y bueno, estas escenas de esta batalla, que es muy interesante, de hecho, esta batalla se llama la batalla de los centauros contra los lápitas, y ha sido representada en muchísimas obras de arte, en donde estos centauros están peleando con los humanos, y bueno, hay bajorrelieves en friso en el Partenón, en el Partenón, que es un templo dedicado a Atenea, la sabia, y bueno, pues ahí se ve la lucha que tienen estos centauros con los humanos, tratando de robarse a la novia, que pues era Hipodamia. Entonces, esto es muy importante porque va a provocar la llamada guerra de la titanomaquia, que pues es la derrota de los titanes con los dioses olímpicos, pero que tiene mucho que ver con los centauros, porque estos centauros también van a ir a ayudar digamos, a los olímpicos para que se puedan deshacer de los titanes en esa gran lucha. Entonces, bueno, a los titanes los vamos a encontrar como si fueran llamados, como un ejército para ayudar a los dioses o para enfrentarse a los humanos, y cada vez que lo vemos que se enfrentan con los humanos es porque hay esa lucha entre el instinto y la razón, ¿ok? Entonces, bueno, los personajes de los centauros siempre se va a reconocer como seres que pueden estar en calma y en paz, pero cuando se transforman en salvajes, pues no reconocen leyes, no reconocen hospitalidad, las pasiones animales son más poderosas que toda su razón que han tratado de educar. Y bueno, como sabemos, la excepción a esta regla es Quirón, pero también hay otro que es muy importante conocerlo, que se llama Folo. Folo es otro Quirón que él sí ha salido de todos los centauros de la estirpe de Ixión y de Néfela, y ha podido controlar sus instintos más bajos. Entonces, bueno, él, digamos que tiene, como dicen, es de buena naturaleza porque empieza a ser sabio y amable. Aunque bueno, Folo estuvo junto con Quirón cuando Quirón lastima a Hércules, bueno, cuando Quirón es lastimado por Hércules con una flecha envenenada. Entonces Folos y Quirón invitan a Hércules a una comida en donde hay unos barriles de vino que son solamente para los centauros. Pero Quirón y Folo están tan emocionados de que Hércules los ha ido a visitar a su cabaña, que deciden abrir esos barriles para brindar con Hércules. Pero ahí está el tema de los centauros. El instinto les gana. Entonces, entre copa y copa sacaban los 2 barriles que tenían únicamente para algún evento importante para los centauros, y resulta que acaban bien borrachos. Entonces acaban tan borrachos que empiezan a bailar, a cantar, y los otros centauros escuchan y huelen el vino y llegan corriendo a la cabaña y se dan cuenta de que pues
se han terminado las 2 barricas de vino y no han sido invitados. Entonces se enojan, como es clásico de los borrachos, empiezan a pelear los 100 centauros contra Folos, contra Quirón y contra Hércules, y se arma una batalla tremenda, en donde, bueno, Hércules defendiéndose saca sus lanzas que ha envenenado con un veneno terrible de una serpiente, y resulta que cuando empieza a lanzar sus flechas para tratar de defenderse de los centauros salvajes, pues se atraviesa Quirón y con una de sus flechas le atraviesa una de sus patas, lo cual queda completamente lastimado Quirón. Por supuesto que va a pasar muy mala su vida, porque pues él es inmortal. Entonces Hércules va a tener que hacer algo muy importante y muy especial para que Quirón pueda descansar de tanto dolor. Y bueno, ahí es uno de los tantos trabajos que hace Hércules para salvar a un amigo que quiere demasiado, que le tiene mucho agradecimiento porque ha sido su gran maestro y que lamentablemente él lo ha lastimado. Entonces, bueno, cambia la inmortalidad de Quirón por la mortalidad de Prometeo, y bueno, Quirón puede morir y subir al cielo y convertirse en una constelación llamada Centauro. Pero bueno, esta es la historia de todos los centauros que tendríamos, que bueno, son muchos, pero entre sí se unen para ir a la batalla, para defender algo. Y de hecho, olvidaba también contarles que los mismos centauros quisieron robarle a Hércules también a la novia, que se llama Deyanira. Entonces, en algún momento tratan de ir en la noche a atrapar a Deyanira, robarla para que no se case con Hércules, y ahí se arma otra batalla. Entonces, bueno, realmente estos centauros son como un ejército muy bélico, que siempre va a andar buscando en dónde hacer líos y en dónde armar las batallas. Pero bueno, tenemos la historia de los centauros. Entonces, en el fondo, ¿qué podríamos entender de los centauros cuando observamos que son personajes que están tratando de controlar su instinto, su pasión descontrolada, su violencia, su fuerza salvaje? Y bueno, todos ellos deberían de hacer un trabajo de mucho, digamos, de mucha conciencia, porque tienen que luchar, digamos, la barbarie que son ellos contra la civilización que son los humanos, el caos de ellos contra el orden que tiene que imponer el humano, el instinto que tienen contra la conciencia que el ser humano va adquiriendo poco a poco. Entonces diríamos, pues solamente de este caos ha ido saliendo Quirón, que bueno, finalmente es centauro, y bueno, él se convirtió en un hombre sabio, en un médico, en un astrólogo, que es un gran maestro de grandes héroes. Y bueno, el centauro tiene que trabajar esa dualidad humana-animal y convertirla en conciencia. Esto sí es muy increíble, porque lo que se tendría que observar es que todos los seres humanos todavía tenemos que domar mucho nuestra energía instintiva, y bueno, eso es parte de la evolución humana. Entonces, es transformar el impulso o ese potencial instintivo en sabiduría. Y bueno, pues encontramos a muchísimos centauros en el arte. Aparecen muchos en los templos griegos, como les decía, como el Partenón. Luego, con el tiempo, en el Renacimiento, vuelven a ser usados estos centauros para tratar de decir o de inculcar cómo la fuerza animal se puede educar y controlar. Y sobre todo en los temas astrológicos, pues tenemos a este personaje que es un asteroide que está entre Saturno, entre la órbita de Saturno y de Urano. Es una gran piedra girando alrededor del Sol también, entre esas órbitas, y se llama Quirón. Astrológicamente tiene que ver precisamente con la herida del alma, en donde tenemos nosotros que trabajar mucho para vencer a esa herida del alma y pues evitar volver a caer en ella. Muy bien, bueno, pues aquí le ponemos fin a la historia de los centauros. Muchas gracias por habernos escuchado
y nos vemos en 8 días.